Hoy en Investigate TV Plus en español. Algunos consideran que los monitores de tobillo son una solución para la superpoblación en cárceles y prisiones, pero Es una bofetada para las víctimas y para el público. nuestra investigación encontró que la supervisión pudiera ser a veces deficiente y genera desconfianza entre algunos grupos. Todo el sistema tiene que ser reformado. Es una falsa sensación de seguridad. Examinamos las deficiencias del monitoreo electrónico que, según familiares, llevaron a la muerte de una mujer. Además, un secreto familiar. Mi papá dijo, señoras, por si acaso alguna vez surge, cuando me mudé aquí tuve que cambiarme el nombre. La confesión de su padre moribundo dio luz a un conocido caso sin resolver. Lo llevamos en el viaje de una hija para desentrañar los misterios del oscuro pasado de su padre. Luego, envejecer y vivir jóvenes. Están en sus años dorados, pero sus cerebros son mucho más jóvenes. Exploramos la mente de los llamados superancianos para ver qué los hace diferentes y cómo el resto de nosotros podríamos beneficiarnos. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Los monitores de tobillo se utilizan en los 50 estados como un par de ojos extra para vigilar a sospechosos y condenados. Algunas de las fuerzas del orden los promueven como una forma de reducir la superpoblación carcelaria. Pero nuestra investigación encontró que en muchos casos la llamada encarcelación electrónica no impide que se cometan delitos. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Mendoza. El monitoreo electrónico puede utilizarse como condición de libertad previa al juicio o supervisión posterior a la condena, incluyendo arresto domiciliario, libertad condicional o libertad bajo palabra. Se estima que de 2005 a 2021, el número de personas bajo monitoreo electrónico aumentó de 50,000 a más de 250,000, y en el 2022 se duplicó a 500,000. Mientras que algunos expertos legales y de la industria dicen que los monitores de tobillo pueden ser efectivos para seguir a delincuentes de bajo riesgo acusados de delitos no violentos, encontramos que podría no ser suficiente para aquellos acusados de delitos más graves. El periodista de investigación Chris Nakamoto revela por qué los fiscales dicen que la falta de regulaciones sobre las empresas de monitoreo de estos aparatos ha tenido consecuencias mortales. Cuéntame sobre tu madre, Peggy. Era divertida, reía mucho. Era una madre cariñosa, amorosa y apoyadora. Si hubiera pensado que él haría lo que hizo, nunca habría dejado que mi madre se quedara sola en su casa. Todo comenzó en agosto de 2021 cuando Peggy Beasley acudió a la policía alegando que su esposo, el hombre que conoció durante casi 2 décadas, Marshall Rayburn, la estaba drogando y violando. Ella se despertó con dolores abdominales y claramente había sido abusada. Los fiscales dicen que Rayburn documentó sus crímenes con fotografías que guardaba en su computadora. Rayburn fue arrestado por violación en segundo grado. Después de pagar una fianza de $100,000, fue liberado de la cárcel con un monitor de tobillo y se le ordenó mantenerse alejado de la casa de su esposa. Esa zona de exclusión, un círculo imaginario que incluía cientos de pies alrededor de su casa, fue programado en el monitor. Nuestro equipo nacional de investigación analizó las coordenadas del GPS. Los datos revelan que 4 días después de que Rayburn comenzara a usarlo, entró en la zona de exclusión, el 1 de septiembre, activando una notificación a la compañía de monitoreo 5 veces diferentes. Durante las 2 semanas siguientes, lo hizo una y otra vez. También hubo otras alertas de notificación, como cuando el dispositivo perdía comunicación. Este mapa muestra cuántas veces regresó al área donde estaba la víctima. Aunque dijo a los fiscales que estaba quedándose con su hija a 65 kilómetros de distancia. El 20 de septiembre, Rayburn regresó a la casa de su esposa, se escondió en el lavadero y esperó a que Peggy comenzara su rutina nocturna. Él sabía que ella saldría a sacar a los perros por última vez antes de irse a la cama. El fiscal de distrito, Sam D'Aquila, dice que un vecino escuchó los gritos y corrió a ayudar. Marshall puso el arma en el pecho del vecino y disparó a través de su pecho, a través de su espalda, alcanzando a la víctima en el ojo y matándola. Luego, Rayburn se disparó a sí mismo. Cuando llegó la policía, las fotografías de la escena del crimen revelaron que había envuelto su monitor de tobillo en papel de aluminio para interrumpir la señal. Eso funcionó. El monitor registró una pérdida de comunicación en el dispositivo.
Los fiscales dicen que su investigación demostró que la compañía de monitoreo de tobillo AEM con sede en Mississippi no se molestó en notificar a nadie sobre las violaciones de zona o las pérdidas de comunicación del monitor de Rayburn. Es una bofetada para las víctimas y para el público, porque les da una falsa sensación de seguridad. En todo Estados Unidos, el uso de monitores de tobillo ha aumentado en los últimos años en un esfuerzo por reducir la superpoblación carcelaria. La última propuesta es más monitores de tobillo. Investigate TV encontró ejemplos de personas que usaban monitores y luego fueron acusadas de cometer crímenes violentos, como tiroteos y asesinatos, aunque las circunstancias de cada caso son diferentes. Fiscales y críticos dicen que la falta de supervisión es un problema en todas partes. En Charleston, Carolina del Sur, Justin Moultrie llevaba un monitor de tobillo, sospechoso de asesinar a un hombre en 2020 cuando la policía lo arrestó como sospechoso en un tiroteo distinto que dejó a un niño de 9 años herido. En Nashville, Santes Bedingfield llevaba un monitor de tobillo, acusado en 2 tiroteos, cuando la policía Metro dice que fue arrestado nuevamente mientras llevaba uno, acusado en un 3er tiroteo. Y en Nueva Orleans, la policía dice que un joven de 15 años condenado por agresión agravada llevaba un monitor de tobillo desactivado cuando fue acusado de asesinar a una guía turística en el famoso barrio francés de la ciudad. Si se usan efectivamente, los partidarios dicen que los monitores de tobillo son una herramienta popular que puede ayudar a vigilar a aquellos que esperan su día en la corte. Es como el viejo oeste. Estas compañías de monitoreo aparecen, hablan con un juez, hablan con el sheriff, firman un acuerdo diciendo que van a monitorear a estos individuos y no hay ningún monitoreo en absoluto. Nuestro equipo de investigación descubrió que la mayoría de los estados no tienen leyes que permitan a los fiscales acusar a las compañías de monitoreo de tobillo de un delito por incumplir su deber de monitoreo. En una de las primeras acusaciones en el país, el fiscal de distrito Sam D'Aquila acusó al propietario y a un empleado de la compañía de monitoreo de tobillo de homicidio negligente. Su vida pudo haberse salvado muchas veces. No tenía que ser así. No tenía que ser así. Tras la acusación, los propietarios de la empresa de monitoreo de tobillo ganaron una apelación para anular su acusación, pero más tarde la Corte Suprema del Estado de Luisiana determinó que la acusación era válida y que el caso podía seguir adelante. El sistema falló. El sistema sigue fallando. Hacemos todo lo posible para responsabilizar a alguien por la muerte de su madre. Mientras la acusación avanza, el caso de Beasley también llevó a los legisladores a cambiar la ley estatal. Ahora las empresas de monitoreo son responsables en Luisiana por falta de supervisión. Es demasiado tarde para traer de vuelta a Beasley, pero sus hijos creen que no es demasiado tarde para que el país tome medidas. La extrañamos. Era única. Realmente lo era. Sé que la gente dice eso, pero ella era especial. Contactamos a AEM, la compañía de monitoreo mencionada en este informe, junto con su propietario y su abogado para un comentario. Pero al momento de presentar este reporte, nuestro equipo no había recibido respuesta. En el 2024, los documentos judiciales muestran que los acusados impugnaron la acusación, alegando que no había base legal para imputarles un delito. No es la fuente de la juventud, pero un grupo de adultos mayores podría tener la clave para envejecer con gracia. Más adelante, descubrimos cómo los llamados superancianos hacen brillar sus años dorados. Pero primero, la confesión de un padre. Las autoridades probablemente todavía me están buscando y solo quería que lo supieran en caso de que alguna vez surgiera. Una mujer descubre la doble vida de su padre en las semanas antes de su muerte. Los llevamos en su viaje para revelar la verdadera identidad de su padre y descubrir la pieza del rompecabezas que siempre faltará. Nuestra cobertura en profundidad continúa. Puede conectarse con Investigate TV Plus en español en nuestras redes sociales. Un asalto a un banco, una vida secreta y la confesión de un hombre moribundo. Podría sonar como la trama de la última película en una plataforma de streaming, pero esta es una historia real, llena de medio siglo de giros inesperados. Una mujer creció creyendo que su padre era el típico hombre de familia, con su camisa polo y gorra de béisbol, pero resultó que escondía un pasado complejo y criminal. Ashley Randell dice que su padre Tom mantenía a su familia trabajando como vendedor de autos en un suburbio de Boston. Donaba a organizaciones benéficas policiales locales y pasaba horas viendo programas de crimen. Pero Tom dejó un secreto atrás en Cleveland. La reportera Jane Pisciano descifra el misterio de Ted Conrad. Mi papá dijo, chicas, en caso de que alguna vez surja, cuando me mudé aquí tuve que cambiar mi nombre. Probablemente las autoridades todavía me están buscando y solo quería que lo supieran en caso de que alguna vez saliera a la luz.
Y luego de eso, volvimos a ver en CIS. Ashley Randall descubrió que su padre, Tom Randall, quien parecía ser un padre normal de los suburbios, era en realidad Ted Conrad, uno de los hombres más buscados en Cleveland. Temiendo que solo le quedaran unas semanas de vida, confesó que había cambiado su nombre porque era un fugitivo. Conrad, un cajero de 20 años en Society National Bank en 1969, fue el cerebro detrás de uno de los casos sin resolver más misteriosos de Cleveland. Conrad entró al banco con una bolsa de papel. Sacó $215,000, puso una caja de cigarrillos y una botella de whisky encima, creo, y salió por la puerta sin que nadie lo viera de nuevo. Conrad robó el equivalente a casi $2 millones en dinero actual y pasó más de 50 años sin ser detectado. A lo largo de los años lo pusimos en Unsolved Mysteries y America's Most Wanted. Nada daba resultado. Saben, siempre imaginamos que Conrad estaría en una isla con autos muy rápidos, muchísimo dinero y oro, pero resultó ser todo lo contrario. Poco después de su muerte, alguien envió el obituario de Tom Randall al mariscal de Estados Unidos, Pete Elliott, en Cleveland, y detectaron las similitudes entre Tom y Ted. Cuando la gente miente, miente cerca de casa. Eso nunca falla. En los años después de su muerte, la hija de Conrad, Ashley, ha intentado descubrir quién era su padre antes de ser Tom Randall y por qué cometió tan infame robo a un banco. Muchos creen que se inspiró en la película El caso de Thomas Crown. Creo que Google fue mi mejor amigo. Afortunadamente o no, había páginas y páginas de artículos escritos en los últimos 50 años. Algunos recientes en la última década, sobre la policía yendo a una reunión de secundaria para ver si él aparecía. La llevamos desde su casa en Boston hasta Cleveland para seguir los pasos de su padre. Entonces, al venir aquí a Cleveland, ¿qué esperabas obtener de tu visita? Creo que, sobre todo, esperaba sentir que conocía un poco más a mi padre. Queriendo sentirse más cerca de su padre y su pasado, caminó por los pasillos de la escuela secundaria Lakewood, visitó la casa donde vivió con su familia y el apartamento del que huyó. También la llevamos a la escena del crimen dentro del banco. Lo más impactante fue que el lugar donde más lo sentí fue en el banco, donde trabajó y robó dinero. Society National Bank es ahora KeyBank, pero su interior se mantiene original con elementos que datan de 1890, las columnas, mostradores y la bóveda. Entrar allí y bajar las escaleras hacia la bóveda fue extrañamente reconfortante saber que aquí es donde mi papá pasó gran parte de su tiempo. Pero este crimen no fue lo único que mantuvo oculto a su familia. Honestamente, el peor secreto que me ocultó ni siquiera fue el hecho de ser un fugitivo. La reportera Jen Pisciano está con nosotros ahora. Jen, queremos saber qué pasó con el dinero. Nadie lo sabe. Existen teorías de que lo perdió en malas inversiones en los años 70, pero el dinero fue tomado antes de que las transacciones se registraran electrónicamente. Pero sabemos que no quedaba nada cuando murió. ¿Se sabe quién le envió a las autoridades el obituario de Tom Randall? No lo sabemos y no es por falta de intentos. El mariscal de Estados Unidos, Pete Elliott, dice que se llevará ese secreto a la tumba. Tal vez el informante haga una confesión en su lecho de muerte. ¿Ted Conrad fue sospechoso en otros crímenes? No, Ted Conrad nunca fue sospechoso en otros crímenes. Tampoco lo fue Tom Randall. Después de aquel robo al banco, llevó una vida totalmente normal. Increíble. No solo el robo al banco, vivir como fugitivo y cambiar su nombre, sino también pasar la mayor parte de su vida totalmente desconectado de su pasado. Imagino el impacto como hijo de una revelación como esa. Puede conocer más sobre Ted Conrad y su pasado oculto en el podcast Dark Side of the Land. Más adelante, ella está reimaginando la jubilación. No pude ir a la universidad para ser enfermera, así que esto es lo mejor después de eso. Cómo su trabajo de medio tiempo le está ayudando a cumplir su sueño de infancia. Pero primero, la edad es solo un número, especialmente para un grupo de adultos mayores. Descubrimos sus secretos para la longevidad y cómo podrían ayudarnos a todos a vivir una vida más larga y saludable. Todo el mundo quiere saber el secreto para envejecer con gracia, ¿verdad?
Bueno, hay un grupo especial de adultos mayores llamados Superager, o en español, superancianos, que según los científicos están desafiando el tiempo. No vamos a decirle la edad de la mujer en nuestra próxima historia, pero digamos que encaja perfectamente. La reportera Tracy Cornett explora los secretos de los superancianos. ¡Ja! Llevo años estirándome, pateando y haciendo pasos de baile detrás de esta mujer. En la esquina izquierda, primera fila en Jazzercise Green Hills. Su nombre, Thayer Wine, una ex crítica gastronómica de The Tennessean, autora de libros de cocina. Este libro es un poco obsoleto. Estudió ballet en la Sorbona en Francia. Luego, tras su jubilación, se dedicó a la pintura. Estoy haciendo las ramas del árbol aquí. Impresionante, sin duda. Pero lo que realmente deja sorprendidos a sus compañeros de baile es la edad de Thayer. Cumplí 83 años. Sí, 83 años y todavía haciendo flexiones. En lugar de pensar en tener 60 años, pienso en llegar a los 105. ¿Es Thayer una superanciana? La doctora Emily Rogalski dice que podría hacerlo. Los definimos por su edad, que debe ser al menos 80 años, luego por su memoria, que debe estar al nivel de personas de 50 o 60, y además deben tener un rendimiento cognitivo promedio en otros aspectos como el lenguaje, la atención y la función ejecutiva, que tiene que ver con su capacidad de planificar y organizar. Primero, se mantienen conectados con otras personas. Si hay una cosa que diría que es importante hacer, parece ser la interacción social. Es un factor muy importante, encontrar esa conexión social con los demás. Hacen cosas que les gustan y que encuentran desafiantes. Lo mejor que puedes hacer por tu cerebro es ejercitarlo, estirarlo, mantenerlo activo. Y la manera de hacerlo es probando cosas nuevas. Aceptan nuevas experiencias, buenas conversaciones, voluntariado, nuevas formas de ejercitarse. Especialmente si es algo un poco impredecible y diferente a una clase en la que nunca has estado. Siguen aprendiendo y prestan atención. La atención es esencial para la memoria. Si no estás prestando atención, es imposible que retengas esa información. Thayer dice que prestar atención a su cuerpo y mantener una rutina le han funcionado, inspirándonos a nosotros a ser los superancianos en entrenamiento. Mira esto y mira esto. ¿Cómo te sientes? Me siento genial. Y hablando de superancianos, Buenos días. Se lo digo a todo el mundo. durante casi 50 años, esta mujer se toma vacaciones de su trabajo de tiempo completo para trabajar a tiempo parcial en una feria local. A continuación, ¿por qué se siente inspirada a volver año tras año? Se inspiró para seguir un sueño de la infancia, décadas después de que su familia le dijera que no podían hacerlo realidad. El reportero Joe Carroll nos muestra cómo Charlene Phelps está manteniendo a la gente feliz y saludable en la feria del condado más grande de Vermont. Hola, hola. Diversión en la feria. Durante 10 días, la Champlain Valley Fair se convierte en una de las ciudades más grandes de Vermont. En un día concurrido, 14,000 visitantes pasan por estas puertas. Con tanta gente, es inevitable que algunos necesiten un poco de atención. Parece que cada año hay más y más personas. Así es. Ahí es donde entra en acción Charlene Fields. A sus 74 años, es la jefa del equipo de respuesta de emergencia de la feria. Vamos por aquí. Desde esguinces hasta picaduras de abejas, Charlene y su equipo están ocupados. Hoy es el día de los adultos mayores y hace mucho Vienen calor. muchos adultos mayores y no beben suficiente agua. El equipo médico de 45 personas está disponible las 24 horas, cubriendo la propiedad de 52 hectáreas. Buenos días. Saludo a todos aquí. ¿Reconoces a mucha gente? He estado aquí por 47 años. He 47. sido superintendente por, no sé, 30 años. Buenos días, señorita. Buenos días. Charlene quería ser enfermera, pero ese no era su destino. Crecí en una familia numerosa y soy la hija mayor, así que no pude ir a la universidad para ser enfermera, así que esto es lo mejor después de eso. ¿Por qué te gusta tanto hacerlo? Me gusta cuidar a la gente, me gusta ayudar. Cuando no está trabajando en la feria, se mantiene ocupada en su ciudad natal de Starksboro. Charlene es la jefa del equipo de respuesta y gestión de emergencias del pueblo.
En julio fue puesta a prueba cuando cayeron 127 milímetros de lluvia en un solo día, dañando carreteras y destruyendo hogares. Fue un desafío. ¿Es lo peor que has visto? Sí, absolutamente. Cada año es peor. El departamento de bomberos estaba sacando gente con cargadores de cubo. No solo está ocupada con rescates de emergencia, también tiene un trabajo de tiempo completo en una granja lechera. Esta es una mujer que usa muchos sombreros y los lleva a todos muy bien. Así que estas son mis vacaciones de la granja. Y duermo en una casa rodante aquí. ¿Esta es tu vacación? Sí, he estado aquí desde el 19. ¿Te gusta que te tomen fotos? ¿Ah? Cuando termino la feria, vuelvo a casa con mis vacas. Pero todavía hay trabajo por hacer aquí. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de lo que hacemos y lo que somos hasta que nos necesitan. Gustavo Lacero lo descubrió de la peor manera. Y allá, cerca de los columpios, estaba Gustavo, a quien le salvamos la vida. Sufrió un paro cardíaco hace 3 años. Quiero decir, él se había ido. Y ahora volvió al trabajo. Vine por mi abrazo, Gustavo. ¿Recuerdas lo que pasó? No. Gustavo tiene una segunda oportunidad en la vida, gracias a la rápida respuesta del equipo médico. Su historia es otra razón por la que esta supermujer vuelve cada año. Creo que es porque ayudo a la gente. Asegurándose de que la diversión continúe en la feria. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, unos padres tienen más preguntas que respuestas luego del fallecimiento de su hijo por un fenómeno raro. No sabía que podías acostar a un bebé de 18 meses y que simplemente no despertara. Haremos un análisis profundo sobre una anormalidad similar al síndrome de muerte infantil súbita y la lucha por respuestas.